porque, Señor, nos has permitido llegar a este lugar, Señor. Ahora, Señor, abre nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Padre. En esta hora, Señor, prepara los labios de mi hermana, Señor, de la pastora Margarita, Padre. Tú pon la palabra, Señor, en su boca para que sea transmitida, Señor, por medio de ella hacia nosotros, a tu pueblo, Señor, a nuestra alma, Padre, a nuestro ser que te necesita, Padre. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Den una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Dice la Escritura: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y vivir en armonía. Así que salude a su hermano que está cerca, y si no, cambie de lugar, pero no se quede sin saludar a nadie. Amén. Salúdelo, bendígalo, declárele una bendición. El gozo del Señor, la fortaleza de Dios sea contigo. El Señor prospere, usted bendígalo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted le declara una bendición, la bendición le alcanza, la bendición le sigue. Amén. Así que es importante que nos podamos bendecir. Amén. Vamos a la Escritura, al libro de Romanos 1:17. Bendecimos también a aquellos que ven el video. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el libro de Romanos 1:17. Si lo tiene, puede decir amén. Amén. ¿Está ahí? Romanos 1:17. Todos juntos vamos a darle lectura. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Una vez más. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque esta no vuelve atrás vacía. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestro espíritu, que tú hables a nuestra alma, que tú hables a nuestro cuerpo, Dios. Que podamos recibir este alimento espiritual, Padre, y este cumple el propósito, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, pedimos que tú seas, Señor, que tú te glorifiques en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe Y para fe. Amén. Como está escrito: mas el justo. Por la fe vivirá. Amén. Dice la Biblia: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo. Por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Amén. ¿Usted es justo? Amén. ¿Seguro? Amén. Nada más tengo uno con fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Nosotros llegamos al Evangelio, amado hermano, por fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque está escrito que todo aquel que le cree en el corazón, le confiesa con la boca para salvación y le cree para justicia. Porque entonces en el Evangelio la justicia de Dios solo se va a revelar por fe. Amén. Porque cuando el Señor llegó a nuestra vida, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos. Alguien nos habló del Evangelio y lo creímos. Y vino la justicia por fe. Amén. Pero dice: mas el justo, porque ya alcanzamos la justicia por fe, mas el justo, ¿cómo dice? Por la fe. Por la fe. Como está escrito,
mas el justo por la fe. Amén. ¿Cuántos viven por la fe? Amén. Porque dice, mas el justo por la fe vivirá. Y hay quienes no están viviendo, hay quienes están sobreviviendo, ¿verdad? Está sobreviviendo la economía, la salud, el matrimonio, está sobreviviendo la escuela de los hijos, está sobreviviendo la circunstancia, pero dice la Biblia, mas el justo por la fe va a vivir. Amén. Dice Mateo 17, vamos al versículo 19, si me apoyan por favor. Mateo 17, 19. Adelante. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Siguiente. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La convicción, la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. No ver las cosas como están sucediendo, peores, o se opone mucha gente, o pleitos. Nosotros hay que ver por fe que ellos son santos, que ellos son justos, que ellos han recibido al Señor Jesús y que ellos estarán caminando y corriendo en las calles de oro y en el mar de cristal. Amén. Qué bonita declaración de fe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. ¿Quién más quiere hacer una declaración de fe? El hermano José Luis lo dijo en relación a las personas, ¿verdad? ¿Alguien más que haga una declaración de fe? No, ¿qué es la fe? Haga una declaración de fe en su vida. El matrimonio, que a Pues- veces se ve que no va a pasar, pero así como lo dijo el hermano, ¿no? Tienes que tener la certeza de que Él va a estar en las Amén. calles de oro como yo también, no ver lo demás, ¿no? Sino tener la Amén. Usted lo aplica en el hogar. ¿Alguien más? Sí, que voy a terminar la escuela. Voy a terminar la escuela. ¿Quién más? Fe que Dios hará el propósito en nuestras vidas, Amén. pase lo que pase. Amén. Pase lo que pase. Voy a poder comprar la lista de útiles de mi hijo. Voy a tener y me va a sobrar. Amén. Me va a alcanzar. Amén. ¿Qué otra declaración de fe usted puede hacer, amado hermano? Soy sano, soy santo, soy escogido, soy ministro de la palabra, le sirvo al Señor Altísimo, aunque esté pasando pruebas, ¿verdad? Y bueno, amado hermano, entonces esto es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo 17, nos habla de una circunstancia que pasaron los discípulos. La Biblia dice, amado hermano, que había un hombre, ¿cómo dice la Biblia? Versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Imagínese, amado hermano, el Señor Jesús se molesta con la generación maligna y perversa y dice, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Hemos estudiado que las sanidades y las liberaciones ocurren y todo lo que el Señor hace por medio de la fe, ¿verdad? Y hemos hablado que es por medio de la fe de uno, pero también por medio de la fe de ellos. ¿Quiénes ellos? No dije ellos, dije ellos, ¿verdad? Por medio de ellos, por medio del paciente, por medio del necesitado, ¿verdad?
Porque el Señor Jesús decía, nunca he hallado tanta fe en este hombre. O el Señor haga conforme tu fe se ha hecho, ¿verdad? Pero también nos habla de la fe de ellos, de los amigos, de los que acercan al enfermo con el Señor Jesús. Y dice la palabra, y por la fe de ellos, como el paralítico que meten por el techo, dice, y por medio de la fe de ellos, el enfermo alcanzó sanidad. Pero entonces vemos que para que se abran los cielos tiene que haber fe, ¿verdad? Fe en el que ora, fe en el que acerca al necesitado, fe en el necesitado. Y Dios opera por medio de la fe. Pero la Biblia dice que este hombre se acercó con Jesús y le dijo, ten misericordia de mi hijo. ¿Por qué? Porque es lunático y como está aquí, le falta un tornillo, hay veces que se arroja al fuego y hay veces que se arroja a las piedras. Pero no es todo, Señor. Ya lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron hacer nada. El Señor se molesta y dice, oh generación maligna y perversa, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Por qué el Señor se molestó? Porque el hombre no tenía tampoco fe, ¿verdad? No se molestó en contra de los discípulos, se molestó en contra del hombre porque dijo, oh, generación maligna y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Por qué? Porque el hombre no tenía fe, ¿verdad? Y si el hombre no tenía fe, quizás por eso la oración de los discípulos no tuvo efecto. Pero el hombre buscaba que no fuera el discípulo, sino Jesús el que orara, ¿verdad? Le faltaba fe. ¿Por qué? Porque no creía en la fe en el nombre de Jesús. Estaba esperando que Jesús mismo orara, ¿verdad? Cuando alguien ora por ti, tú dices, no, es que no oraron los pastores. Es que nosotros no tenemos poder. Si tú oras, hay poder en el nombre de Jesús. Bendiga mi matrimonio, que lo bendiga Cristo. Y decláralo tú como cabeza de hogar, Señor, bendigo mi casa, bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos, porque hay poder en el nombre de Jesús. Pero no nos vamos a quedar ahí. Dice la Biblia que los discípulos, versículo 19, vinieron aparte y le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Todos juntos, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada será, y nada será, y nada será imposible. Pero para que nada sea imposible, ¿qué fe necesitamos? Fe. Creer. ¿Pero qué fe necesitamos? ¿Toneladas de fe? ¿Kilos de fe? Como el grano de la mostaza. La fe como el grano de una mostaza. Pero cuando los discípulos dicen, Señor Jesús, ¿por qué no pasó nada con nosotros? ¿Por qué oro y no escucho, no veo respuestas? ¿Por qué pregunto y no escucho que respondes? Llevo 20 años en el Evangelio y el hijo sigue lunático. No sé si me explico. Y a veces uno se pregunta y dice, Señor, ¿por qué si lloré no pasó nada? Bueno, si hablamos de una sanidad, puede ser por muchas razones. Porque quizás la gloria de Dios se va a ver mayormente manifestada y no es el tiempo de la respuesta, ¿verdad? Como cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué está enfermo? ¿Por sus pecados o por los pecados de sus padres? Y el Señor dijo, por ninguno. Está enfermo solo para que la gloria de Dios se manifieste. Pero hay veces que nos pasa como estos discípulos y decimos, Señor, ¿por qué si lloré no pasa nada? Y hay veces que el Señor dice, no es para que la gloria de Dios se manifieste, es porque no tienes fe. Así de sencillo, no tienes fe. Porque a veces uno dice, estoy así porque Dios me quiere así, enfermito. Y en la enfermedad, ¿dónde se glorifica a Dios? ¿Has orado por sanidad? ¿Has orado por la respuesta? No, yo sí oro. Pero ¿tienes fe? Porque aquí la exhortación del Señor es, hombres de poca fe.
Exhorto al que no conoce y le digo, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Porque no me conoce, porque es el discípulo, porque no es el discípulo, es el que pide señales para creer, ¿verdad? Es el que viene por el milagro y se va a ir. Es el que reclama y dice, ellos no pudieron, pues a ver si tú puedes. Ellos no pudieron, hazlo tú. Pero no tenían la honra, el reconocimiento. No reconocían, no adoraban, no eran discípulos. Pero ¿qué con el discípulo? El que camina con él, el que le sigue, el que le aprende los pasos, el que le aprende la postura, el que le aprende la palabra, el que le conoce en lo secreto. Y cuando ora, no pasó nada. Y sabe, el Señor les dio una respuesta, una exhortación tan sencilla que les dijo, hombre, le dijo, ¿por qué no pasó nada? Por tu poca fe. Por tu poca fe. Así de sencillo, por tu poca fe. ¿Emprendes un negocio? Necesitas fe. ¿Estás trabajando? Necesitas fe. ¿Es ciclo escolar? Necesitas fe, ¿verdad? Estamos en la 4T, necesitamos fe. Necesitas fe. Pero ¿de qué forma lo regañó el Señor que dijo? ¿Por qué no pudiste? Por tu poca fe. Porque si tu fe fuera, aunque sea como un granito de mostaza, entonces ¿cómo era la fe de los discípulos? Que ni a granito de mostaza llegaba. No llegaba a granito de mostaza. A lo mejor ellos eran de los que decían, yo pongo mesas, yo sirvo, yo lavo trastes, yo doy la bienvenida, yo soy el ujier, el edecán, ¿verdad? Yo soy el de la cocina. Pero no me pongan a orar por los enfermos, ni liberaciones, porque ahí sí no creo que yo sirva, ahí sí no creo ser útil. Imagínense a los discípulos, seguidores del Señor, y que de repente le dicen, bueno, si tú eres de los que camina con Él, de los que anda con Él, de los que convive con Él y hace milagros con Él, libera a mi hijo lunático. Y yo creo que titubearon, extendieron la mano y les temblaban las manos y oró por el lunático, y aquel endemoniado hasta se burló de ellos, ¿verdad? Entonces viene el hombre, jala a su hijo y dice, a ver, ya estate quieto, venimos con el Señor. Tus discípulos no pudieron, hazlo tú. Y pues los discípulos, pues la verdad, no tenían fe. La Biblia dice que tenían poca fe. Pero la poca fe de ellos no era ni un grano de mostaza. Por eso el Señor les dijo, no pudieron por su poca fe. Porque yo les he dicho, de cierto os digo, que si hubieran tenido fe como un grano de mostaza, dirán al monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Si su fe fuera, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, los montes podrían cambiarse de lugar si tú se los dijeras. Porque dice la Biblia, y se pasará y nada será. Nada será. Imposible. ¿Cuántos imposibles te has enfrentado este año? ¿Cuántos imposibles te has enfrentado en el matrimonio? ¿Cuántos imposibles te has enfrentado en la economía? Nos topamos con pared. Das un paso, das otro paso, das otro paso. Eres humilde, honras a tu esposo, oras, ayunas. Y cuando te das cuenta dices, ay Señor, ¿por qué no pasa nada conmigo? ¿Por qué no pasa nada? Oramos, ayunamos, te buscamos. Pues ¿cómo lo hacemos con fe o sin fe? ¿Lo hacemos por hacer, por quedar bien, por aparentar? ¿O lo hacemos con fe creyendo? Porque el Señor lo hizo con fe. Dice la Biblia que el Señor se lo trajeron, reprende al demonio, el muchacho queda libre y sano. Pero la Biblia dice, de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le tienes que decir al monte, muévete, y el monte se va a mover. Amén. Y yo le pregunto, amado hermano,
¿Será que somos de los que tienen poca fe? ¿Será que somos de los que no tienen fe? Porque aún poca fe puede hacer algo. Aún si la fe fuera como un grano de mostaza, dará efecto. Pero tenemos que ser de los que tienen fe. Amén. 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 Dice, tu necesidad no es mover un monte, ¿verdad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tienes la fe suficiente para que lo imposible sea posible? Necesitamos esa fe. Amén. ¿Cuántos necesitan fe como un grano de mostaza para alcanzar la sanidad? Para alcanzar la libertad, para alcanzar la restauración matrimonial, para alcanzar la cancelación de deudas. ¿Cuántos quieren cancelación de deudas? Sanidad, liberación, restauración. ¿Qué necesitamos? Fe, para que ese monte se mueva. Amén. Vamos a la palabra del Señor. A Génesis 20, por favor. Y sabe, estamos hablando de la victoria en la fe. Amén. Necesitamos creer, hablar y hacer con fe. Amén. De tal forma que cuando tú le hables al monte, el monte se mueva. El Señor Jesús le habló a la tempestad y la tempestad se sosiegó. Se calmó la tempestad. El Señor declaró con fe y un momento de tempestad fue cambiado por un momento de paz. Si tú hablas y declaras en fe, un momento de prueba va a ser un momento de victoria. Un momento de escasez se va a convertir en un momento de abundancia. Un momento de lucha se va a convertir en una victoria de parte de Dios. Pero tienes que declarar en fe. Amén. Dice la Biblia en Génesis 20, amado hermano, ¿cuántos están ahí? Amén. 20, 17, si me apoyan, por favor. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijo. Amén. Lo hemos dicho, amado hermano, el enemigo de la fe es el temor, ¿verdad? La Biblia nos habla que Abraham entra a una tierra enemiga, viene del Negué y habita un desierto como forastero, pero Abraham tenía una mujer bellísima llamada Sara. Pero acordaron que a causa de su belleza iban a declarar que era su hermana. Y entonces llegan a la tierra de Gerar y llega y la presenta como su hermana. Y este hombre Abimelech, que era el rey de ese lugar, manda a llamar a Sara. Manda a sus criados y dice, tráiganme a la hermana de Abraham, porque es mujer hermosa. Y la mandan a traer. Y la mujer entra a los aposentos de Abimelech. Y Abimelech piensa tomarla por mujer. Pero Dios le da un sueño, porque antes tenía la mujer que entrar a una preparación. Y mientras la mujer estaba siendo preparada, Abimelech sueña de parte de Dios una exhortación. Viene un ángel y le dice, versículo 3 dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños. 23 dice, de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y Abimelech le dijo, no he hecho nada con ella, ¿matarás también al inocente? Y el Señor le responde por sueños y le dice, yo he visto la integridad de tu corazón, por eso te estoy diciendo que no la tomes, porque es esposa de Abraham. Y si tú decides después de este sueño tomarla, tú y toda tu casa van a morir. Pero si tú decides ser obediente y no la tomas por mujer, no va a morir tú y toda tu casa. Entonces Abimelech se levanta después de esa pesadilla, lo dice a sus siervos y manda a llamar a Abraham y le dice, ¿qué mal me has hecho a mí y a mi tierra? ¿Qué te hemos hecho para que nos hayas metido en este aprieto delante de tu Dios? No tomé a tu mujer, te la devuelvo. ¿Por qué me encubriste que era tu hermana?
toma asnos, le dio riqueza, le dio monedas de oro y le dijo, ahora vete de mi tierra, porque yo no quiero problemas con tu Dios. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Versículo 17. Abraham oró por ellos. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, la mujer de Abraham. Es decir, Dios le habla por sueños a Abimelech y todas las matrices de las mujeres en ese lugar quedaron estériles. Cuando Abimelech decide ser obediente y no tocar a Sara, entonces Abraham tiene que orar por Abimelech para que toda esterilidad salga de su tierra. Bueno, no dice que reprendió la esterilidad, dice que oró, pero cuando Abraham bendijo a Abimelech, la esterilidad fue quitada. Y yo le pregunto, ¿Abraham ya había tenido hijos? ¿Ya había tenido hijos Abraham? ¿Ya había tenido hijos? No había tenido hijos. Hijos propios no, ya estaba Ismael, pero no estaba Isaac. Imagínense que Dios lo usa para orar por un impío y todos en su tierra son bendecidos y empiezan a tener hijos. Empiezan a dar a luz hijos, a parir hijos. Pero Abraham no había tenido un hijo propio. ¿Sabe a qué nos enfrentamos cuando dice el justo por la fe vivirá? Que tenemos que aprender a dar pasos de fe, aunque Dios no nos haya respondido a nosotros. Cuando estás enfermo y tienes que orar por sanidad y Dios sana al otro y tú sigues enfermo. Cuando oras por matrimonios, aunque tu matrimonio esté en proceso de sanación, restauración, liberación, y otros alcanzan más rápido la reconciliación. Cuando oras por milagros financieros y otros son más bendecidos. No sé si me explico. Imagínese al padre de la fe, llamado Abraham, orando por un pueblo que no honraba a Dios. Y Dios lo usa para que por medio de la imposición de manos y la oración de su boca y la declaración de su palabra, ese pueblo fuera bendecido. Y la bendición llegó tan grande y tan alto que hasta los vientres de las mujeres parieron. Y su esposa no le había dado ni un chamaquito chillón. Ni uno solito. Eso es la fe. La Biblia dice, amado hermano, en Hebreos 4:12, si me acompaña por favor, nos habla el efecto que tiene la fe, ¿verdad? Nos dice que es una espada de dos filos. ¿Sí me apoyan por favor? Hebreos 4:12. Adelante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, Amén. las coyunturas y los tuétanos, Amén. y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios es espada cortante de dos filos. Es decir, en la navaja en ambos lados tiene filo. Cuando la ingresa, cuando la usan para pelear en ambos lados, tiene poder de victoria. Amén. Pero sabe, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. ¿Y sabe por qué es la victoria en la fe? Porque Abraham oró y alguien alcanzó una respuesta. La misma necesidad, la misma petición que él tenía. Y él, sin embargo, oró. ¿Cuántas veces Dios te pone gente en el camino? Para que tú le des el consejo que tú necesitas. Para que tú le hagas la oración que tú necesitas. Y cuando te das cuenta, le respondió primero.
Y uno dice, Señor, le respondiste primero. Pero eso no hace que tu fe mengue. Eso hace que tu fe se fortalezca. Porque así como él aprendió a orar en medio de su necesidad, en el capítulo siguiente, o tiempo después, Dios lo bendijo con su propio hijo. Si tú pones de pretexto tu necesidad para servirle a Dios o para orar, no va a llegar tu respuesta. Cuando tu necesidad no es un pretexto para servirle a Dios, está próxima tu respuesta. Amén. Porque así es como el Señor obra. Tenemos que aprender a servirle en fe, a dar en fe, a hablar en fe, a predicar en fe, a creerle que Él tiene poder de hacer, aunque no lo ha hecho conmigo. Porque aunque no lo ha hecho conmigo, no significa que no pueda hacerlo. Significa que lo hará. Amén. 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 ¿Estás seguro de lo que está diciendo? Amén. Sí. Dios tiene poder de hacerlo, aunque no lo ha hecho conmigo. ¿Qué dijeron los jóvenes cuando fueron echados al horno de fuego? Serviremos al Dios vivo, aunque nos echen al horno de fuego. Y si Dios nos libra, lo alabaremos. Y si no nos libra, también lo alabaremos. Esto lo estaba viviendo Abraham de otra forma. Por eso él dijo, lloro y los bendigo. Y yo creo que se aventó la bendición, ¿verdad? Que dice, bendigo el fruto de su vientre, ¿verdad? Y bendigo a sus generaciones, bendigo su ganado, bendigo su casa, bendigo a todos los que están en esta tienda. Y todos alcanzaron la bendición. Amén. ¿Usted sabía que existen los generales de Dios? Hasta hay un libro que habla de ellos, hombres que en medio de las necesidades oraban. Habla de una mujer que era una general de Dios, se considera, porque ella era evangelista y oraba por sanidad. Y la Biblia nos dice que tuvo un accidente y quedó su piel quemada y tenía próxima una campaña de evangelismo. Y decía, ¿cómo voy a orar por los enfermos si mi piel está quemada? ¿Cómo voy a orar y hacer milagros si mi rostro está desfigurado? Y sabe, ella pasó una batalla de la fe. La historia nos habla que se para en el presidio y empieza a evangelizar. Y empieza en medio de su enfermedad, en medio de esa tragedia de su rostro, empieza a orar por los enfermos. Y también cuando ella empezó a orar por sus enfermos, por los enfermos, su piel empezó a ser restaurada, porque ella dio el primer paso. Amén. Así que, amado hermano, ¿usted es el justo que vive por la fe? Si es el justo, porque más el justo por la fe vivirá. Vamos a Génesis 21, aquí siguiendo la línea con Abraham. 21, 18, por favor. Versículo 8 dice, y creció el niño, hablando de Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Dice la Biblia que en cuanto nace Isaac, a los 8 días lo presenta Abraham. Pero cuando es destetado, aquí en México es la libre demanda de la lactancia, ¿verdad? Imagínense que al año, año y medio, el tiempo que Sara le dio leche materna, la Biblia dice que cuando crece Isaac, su padre Abraham le da un banquete, ¿verdad? Una fiesta, ¿por qué? Porque cuando crecen nuestros hijos, nos emocionamos, ¿verdad? La etapa 1 del pañal, etapa 2, luego nos vamos al jumbo, ¿verdad? Y luego, cuando ya dejan el pañal, ¿no se alegra uno? Ya no dice gastos de pañal, no se alegra por el gasto, se alegra porque dice, ya dio sus pasitos, ya dejó el pañal, ya dio sus primeras palabras. Y como Abraham era un hacendado, banquete para todos, ¿verdad? Ya está destetado, banquete, hizo una fiesta. Pero la Biblia dice, versículo 9, y vio Sara que el hijo de Abraham, la egipcia, también la esclava, dice la Biblia, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto, le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva
no ha de heredar con mi hijo Isaac. Abraham se cargó tanto en su corazón, pero Dios le habló y le dijo, hazle caso esta vez a tu esposa, porque Ismael no va a heredar como Isaac. Sin embargo, su descendencia será grande porque salió de tu simiente. Le voy a dar un chismecito de la Biblia, no es el tema. Cuando Abraham no podía tener hijos, ¿quién le propuso a Abraham que tuviera un hijo con Agar? Su esposa. Y no le dijo, yo voy a tener un hijo por medio de la criada. No le dijo, toma Agar por mujer y tengamos un hijo por medio de ella. Pero como vio que Dios ya le había dado a su hijo, nacido de su vientre, entonces ya menospreciaba a Agar, ¿verdad? Y capítulos más atrás, si usted lee la Biblia, tenían pleito de mujeres. Porque la otra le restregaba al hijo, la humillaba y Sara lloraba, ¿verdad? Pero cuando Dios le da a su hijo y ve que Ismael se burlaba del bebé Isaac, del pequeño Isaac, ¿sabe qué dijo Sara? ¿Qué le dijo? Echa a tu sierva y a su hijo. Ya no era Agar, ¿verdad? Echa a esa sierva, sácala y a su hijo. Ya no era nuestro hijo que vamos a tener por medio de ella. Ya era, echa a la sierva y echa a su hijo. Pero esa es otra enseñanza, porque cuando uno toma decisiones fuera de la dirección de Dios, siempre trae problemas, ¿verdad? Imagínese a la señora diciendo, ya echa a la criada y al hijo de la esclava, porque no va a tener herencia. Y sabe, dice la Biblia que Abraham les puso pan y agua y los tuvo que correr y estuvieron errantes en el desierto. Dice la escritura, versículo 15, vamos a darle lectura todos juntos. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue todos juntos. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Qué tremendo. Si tú supieras, amado hermano, que tu hijo va a desfallecer, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. ¿No quisieras estar cerca? ¿No quisieras abrazarlo? ¿No quisieras estar en ese último momento de despedirte? O hasta de clamar, de estar ahí. Pero, ¿qué hizo Agar? La Biblia dice que los echan al desierto, se acaba el agua. Y Agar sabía que iban a morir, ¿verdad? No se necesitaba ser especialista, pero la ciencia decía, o todo decía, que iban a morir. Pero ¿qué hizo Agar? Toma a su hijo, y preste atención en esto, toma a su hijo, lo pone debajo de un arbusto. No era un bebé, era ya un niño grande, que podía hacer bromitas y maldades, ¿verdad? Pero toma a su muchacho, lo pone debajo del arbusto, y dice la escritura que ella se aleja a la distancia de un tiro de arco, o a la distancia de un tiro de flecha. ¿Cuántos metros cree que se pudo haber alejado? 10, 15, hasta 20 metros, ¿verdad? Porque dice la Biblia que no quería ver cuando su hijo muriera. No quería ver y lo deja. Y el niño llora, y cuando el niño llora, Dios lo escucha. Dios escuchó el llanto del niño y le habla. Dice el 17, oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llama a Agar desde el cielo y le dice, ¿qué tienes? No temas, porque Dios ha escuchado al muchacho desde donde está. ¿Y qué le dice? Versículo 18, todos juntos. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación.
Entonces Dios le abrió los ojos, vino una palabra. Preste atención, vino una palabra. Y cuando vino la palabra, sus ojos fueron abiertos. Amén. Vino una palabra de parte de Dios. Y cuando escucha la palabra, dice 19, versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue lleno el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Había una fuente de agua. La mujer estaba dispuesta a morir, ella y su hijo. Se había ahogado en la depresión. Había planeado el morirse, pero era tan cobarde que no quería ver a su hijo morirse. Dijo que él se muera por allá y como yo no puedo verlo, no resisto verlo morir, yo voy a morir por acá. Y el niño lloró con tanta tristeza, no sé si por la sed o porque su madre lo abandonó, que Dios lo escuchó y se acordó de una promesa. Viene la palabra de parte de Dios y la palabra produce fe. Y cuando la mujer en medio de la depresión escucha la palabra, sus ojos fueron abiertos y vio una fuente. ¿Cuánto tiempo le duró la fuente? Si la Biblia dice que el muchacho creció en el desierto y se hizo tirador de arco. Y su descendencia creció en el desierto. No se secó la fuente. Ya no dice que se movieron. Crecieron en el desierto. Pero ¿por qué vino la fuente? ¿Por qué vino la provisión? ¿Por qué vino la respuesta? Por una palabra que fue escuchada. Hombres de poca fe. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? No pudiste porque no tenías fe. Ay, perdón, corríjanme. Porque tenían poca fe. Tan poca que no era ni un granito de mostaza. La mujer estaba a punto de morirse. Estaba a punto de dejarse morir. No luchó, no cargó a su hijo en su regazo, no se lo echó en el lomo, no caminó contra el viento y marea del desierto. No dijo juntos hasta donde lleguemos como una familia. Dijo, tú te mueres por allá y yo me voy a morir por acá. Lo que la mujer había determinado que iba a ser su cementerio o su tumba, Dios lo había preparado para que sea su lugar de bendición. Pero tenía que escuchar la palabra. Sus ojos tenían que ser abiertos. Lo que hoy te aqueja, lo que hoy te duele, lo que hoy te hace llorar, Dios ha determinado que sea tu lugar de victoria. Porque el justo por la fe vivirá. El justo no se anda con depresiones ni con lloriqueos, buscando un arbusto para esconder a su hijo e irse a morir a un lado. No, el justo escucha la palabra y sus ojos le son abiertos. Porque cuando logres ver que lo que tú has determinado un lugar de muerte es una fuente inagotable. Una fuente inagotable. Una generación creció en ese desierto, los ismaelitas. Porque unos ojos fueron abiertos. No sé si me explico. Donde el diablo te ha querido derribar, llamado desierto, hay una fuente que te espera. Pero no la vas a ver si no escuchas, si no ves con los ojos espirituales. Amén. A veces sentimos que Dios ya se manchó con nosotros. Otro desierto, pero en ese desierto hay una fuente. En ese desierto hay un pozo. En ese desierto está la respuesta. Pero los que se escondan en el arbusto y se echen a morir o a dormir, no van a ver la respuesta. Tienes que pararte en el desierto y escuchar la voz de Dios. Porque en el desierto Dios siempre habla. Habla con la columna de fuego. Habla con la nube en el desierto que cubre del calor. Y si falta agua te manda la piedra. Pero el negativo va a decir, ¿otra piedra? ¿Otra piedra? Y patea la piedra y hasta ámpula le va a salir en la pata.
perdón en el dedito gordo del pie. En vez de que le digas, piedra, dame de beber agua. Dile a tu piedra que te dé de beber agua. No pienses en el marido, porque la piedra en el desierto es Cristo. Pero se le habla. Amén. No se le golpea. Amén. Y aun cuando crees que te vas a quedar en ese desierto, y si no has escuchado su palabra, dile, Padre, dame la palabra. Dame la palabra. Ayúdame a ver, a caminar en fe. Ayúdame a ver la fuente de agua, porque perezco yo y mi casa. Estoy pereciendo con mis hijos. Ayúdame a ver. Y yo te aseguro que en esa prueba ya está tu fuente. Ya está tu fuente. Pero no es todo, amado hermano. La indicación del ángel, la indicación de Dios fue, levántate y alza al muchacho. ¿Quieres que Dios haga algo? Levántate, levántate y levanta a tu hijo. Alza al muchacho, porque se va a cumplir una promesa. Pero si tú sueltas al muchacho, no va a llegar la promesa. Amén. Dios no hace nada a medias. Amén. Y lo primero que tenía que hacer aquella mujer era levantarse. ¿Quieres que Dios te bendiga? Levántate. No te pares al mediodía. No sé si me explico. ¿Quieres que Dios bendiga a tus hijos? Levántate, instrúyelos en la palabra. Amén. ¿Quieres que Dios sobre? ¿Qué tienes que hacer tú? Porque Dios ya hizo lo suyo, ya está la fuente. ¿Qué tienes que hacer tú? A veces queremos que Dios haga lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Levántate. ¿No dice otro pasaje de la Biblia, sacúdete el polvo? Levántate y sacúdete el polvo. Levántate. Haz lo que tú tienes que hacer. Ora, ayuna, toca puertas. Llama, busca, insiste, persiste. Levántate. No digas, así el Señor me quiere tener y voy a morirme en el desierto. Mentira de Satanás. Aún Jesús venció las tentaciones en el desierto, pero levántate y sostén a tus hijos. ¿Por qué le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano? ¿Sabe cuántos padres ya no quieren compromisos con sus hijos? Y parece meme en el ciclo escolar que ponen las memes, mejor te los hubieras comido cuando nacieron, ¿verdad? Como la hiena. Y a veces uno le da risa porque la verdad es que son los gastos escolares, ¿verdad? Pero ¿qué palabra le estaba diciendo el Señor a la mujer? Levántate, alza a tu hijo y sosténlo, porque yo voy a hacer con él. Si tú dices, yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿dónde están tus hijos? ¿Los estás sosteniendo? ¿Los estás alzando? Porque es fácil decirlo. Levántate, pero álzalos también y sosténlos. Como padre nos toca sostenerlos, criarlos, educarlos. Y ahora con todos estos cambios, tenemos que instruirlos en la palabra. Instrúyelos. No los vamos a instruir en 40 minutos aquí, porque tú estás con ellos toda la semana. ¿Y cómo los vas a instruir? Con tu ejemplo, con la escritura. Vemos películas juntos, ¿verdad? Es bonito. Dice Elías, tarde de cine. Pero también es bonito agarrar la Biblia. Vamos a estudiar una historia de la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Verdad? También instruirlos en la palabra. Pero dice entonces, levántate, alza al muchacho y sosténlo, porque yo haré con él algo grande. ¿Cuántas veces tú das por muerto lo que Dios da por vivo? ¿Cuántas veces tú das por muerto lo que vive? Y si no es el hijo y es el matrimonio, y tú dices, tú por allá y yo me duermo acá, tú por allá y yo acá. Cuando el Señor dice, levántate, álzalo, tómalo. No declares que muere lo que vive. No declares el matrimonio muerto cuando el Señor hará cosas grandes con tu familia. No declares muerta la economía.
porque el Señor puede hacer todavía. ¿Qué hemos declarado muerto en nuestra vida? ¿Qué hemos declarado muerto y ya no queremos compromisos? Ya no quiero más compromisos con la iglesia. Ya no quiero más compromisos en mi casa. Ya no quiero más compromisos. Y lo empezamos a declarar muerto. Pero ¿qué dice el Señor? Levántate, tómalo, sosténlo. No podemos dejar nuestros compromisos solo porque estamos en un desierto. Qué fácil sería, ¿verdad? Amén. Dios ya nos dio la fuente, pero nos quiere enseñar a levantar y sostener lo que todavía es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad tu matrimonio, es tu responsabilidad tus hijos, aún es tu responsabilidad. Pero no significa que estás solo, significa que ya está la fuente. Y la provisión llega cuando tú sostienes y te aferras a lo que Dios te dio. Aférrate a lo que Dios te dio. Dios te lo dio. Te dio un hogar, te dio una familia, aférrate. Te dio un trabajo, aférrate. Te dio habilidades y talentos en las manos, aférrate. Pero si tú lo botas y esperas morirte, ¿cómo va a llegar la bendición? Si tú te aferras a lo que Dios te dio, entonces tus ojos, escuchaste, accionaste, tus ojos fueron abiertos, porque la fuente siempre estuvo ahí. Y con esto quiero decirte, amado hermano, escucha la palabra de Dios, la indicación, y levántate y sostén lo que todavía es tu responsabilidad. Tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, la circunstancia. No des por perdido lo que Dios todavía tiene por hacer. No des por perdido cuando Dios todavía tiene planes y propósitos. Amén. ¿Cómo das por perdido un matrimonio? Cuando te vale. Ya para qué, si usted ya sabe qué significa cada del hombre o la mujer. Pues no le doy gasto hasta que se canse. Yo no la corro que se vaya. Pues le azoto la puerta y no le lavo la ropa. Ya esa es una lucha hasta de resistencia hasta que aguante, ¿verdad? Imagínese. Y a veces me dice, Señor, dame la resistencia. No, mejor levanta, alza y sostén. No hay que resistir cuando hay que sostener. Hay que cubrir, hay que proteger. Amén. Hay padres de familia que ya dejan a sus hijos, ya no quieren cargas. Dicen, ya si se casa, se junta, se embarca. Ya, la libré, ¿verdad? O que lo haga el papá, yo no. O que lo haga la mamá, yo no. Yo trabajo y con eso cumplo. No. Hay muchas formas de ser padres presentes. Amén. No demos por perdido lo que Dios quiere que viva. Y vamos por último a Hebreos 10:35 y con esta cita terminamos. Hebreos 10:35. Levántate, alza y sostén lo que has dado por perdido, porque Dios tiene propósitos contigo, con tu familia. Amén. Pero necesitamos fe. Necesitamos fe. Si nuestra fe fuera como de un granito de mostaza, es necesario. Amén. Necesitamos fe. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos para que podamos ver que la fuente está ahí. La fuente está ahí. La fuente está ahí. Él es la fuente. ¿Te falta amor? Él es la fuente de amor. ¿Te falta paciencia y tolerancia? Él es la fuente y nuestro ejemplo. ¿Te falta humildad? Él es ejemplo de humildad. ¿Te falta perseverancia? Él resistió hasta la sangre. Él es la fuente de la perseverancia. ¿Te falta compromiso? Él es la fuente del compromiso. Se comprometió hasta la sangre. ¿Qué nos falta? Que Él es la fuente. Amén. Solo tenemos que abrir nuestros ojos. Amén. Dice Hebreos 10:35, todos juntos.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Está hablando de la venida de Cristo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Todos juntos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Amén. No pierdas tu confianza, porque tu confianza y tu fe tiene galardón. La promesa está cercana. El justo por la fe vive. No retrocedas para perdición, sino avanza para preservación del alma. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Cuando el Señor nos mete a un desierto, a veces no tenemos la confianza de salir. Los papeles del divorcio no son la salida. Los moquetazos tampoco. Y el DIF tampoco. ¿Verdad? Pelearse en la custodia de los hijos tampoco es la salida. Resistir tampoco es la salida. La salida es Cristo. Él es la fuente de agua viva. Ismael experimentó en el desierto la fuente inagotable. Cuando parecía que el desierto los iba a destruir, en el desierto estaba la respuesta. Pero tenían que abrir sus ojos. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que limpie nuestros ojos con colirio, como dice la Biblia, para que podamos ver con los ojos espirituales. Amén. No veas a tu familia en la carnalidad. No nos veas como pastores en la carnalidad, porque también tenemos defectos. No veas las circunstancias en la carnalidad. Ve a tu esposo con los ojos espirituales. Y si el amor no te alcanza, velo como un siervo, ministro, o como una oveja descarriada que necesita mucha compasión. No veas a tus hijos como una carga, velos como una bendición. Tampoco los veas como una inversión que les vas a sacar provecho un día. Porque si tú los ves como una bendición, un día te van a honrar. Y sin que tú pidas, te van a dar y te van a bendecir. Porque los habrás instruido en el camino de la fe. Así que levanta tus manos, amado hermano, y con tus propias palabras, dile al Señor que te perdone por tener poca fe. Porque las circunstancias difíciles, los lunáticos, los enfermos, las circunstancias nos han demostrado que nos ha faltado mucha fe. Hemos titubeado en temor. Y dile, Padre, perdóname. Así como Abraham negó a su esposa, titubeó en temor, así le hemos fallado a Dios. Y nos hemos metido en desiertos que no eran preparados para nosotros, porque nos ha faltado fe, porque ha habido temor. Pero dile, Padre, perdóname. Perdóname, porque mi fe no ha sido ni como un granito de mostaza, porque me he dejado entristecer por las circunstancias, he dejado que mi alma sea golpeada por el temor. Perdóname, Padre, porque he titubeado quizás en el matrimonio, porque he titubeado en la economía, he titubeado en mi fidelidad contigo. Perdóname, Señor, porque he extrañado a Egipto y al mundo y a sus placeres. Perdóname, Señor, porque me ha faltado la fe, Padre. Pero dice tu palabra, Señor, que el justo por la fe vivirá. Y dice tu palabra que todo lo que ha nacido de ti vence al mundo. Y hoy yo creo esta palabra. Hoy yo me levanto, Señor.
Hoy yo me levanto y me sacudo el polvo. Y yo creo, Señor, que tú estás conmigo, que estarás conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Yo creo que tú abres las ventanas de los cielos, Señor, y derramas bendición hasta que abunde y sobreabunde en mi matrimonio, en mi economía, en mi alma, en mi cuerpo. Vamos, declara que el Señor obra en tu casa. Lo que habías visto muerto, aunque ya le habías llorado, aunque ya te habías despedido, hoy el Señor te dice: levántate, álzalo, alza a tu hijo, sosténlo, porque yo haré algo grande. Sostén a tu hijo, sostén el matrimonio, sostén la familia, sostén la salud, sostén lo que habías dado por perdido. Sostén aquellas cosas que ya te habías topado en pared, que habían afligido tu alma, la escuela, la maestría, la titulación, lo que haya sido el terreno, lo que haya sido el afecto de tu esposo, el respeto de tu esposo, la honra de tu esposa, lo que habías dado por muerto, el lugar que perdiste, que lloraste y diste por muerto. Hoy levántalo y dile: Padre, yo haré lo que tú me dices. Lo levanto y lo sostengo, Señor, porque tú traerás la vida. Pero yo me comprometo a sostener esta circunstancia, a batallar en la fe, a pelear hasta la sangre, como dice tu palabra. No tendré en menos lo que tú me has dado. No daré por muerto lo que tú declaras vivo. Y aunque esté en el desierto, Señor, yo declaro la nube en el desierto, la columna de fuego, la peña, Señor, donde sale el agua, la fuente de agua viva, Señor. Yo declaro que tu palabra no faltará en ningún desierto. Y aquellos que han entrado al desierto, Padre, los declaramos más que vencedores, porque el justo por la fe vivirá. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dale gracias de lo que ya ha hecho, porque ya lo has creído. Dale gracias de la fuente viva. Dale gracias por la respuesta esperada. Dale gracias al Señor con tus manos levantadas. Vamos, dale gracias. Dale gracias por el siervo de Dios. Dale gracias por tu esposo, porque son uno solo. Y tenemos que entender que son uno solo. Y mientras no caminen como uno solo, habrá heridas, habrá fricción, habrá dolor. Pero sostén tu casa. Levántate, levanta a tus hijos. Sostén esa circunstancia y dile: Padre, obra. Padre, declaramos que la fuente de vida, Señor, es abierta, Padre. Declaramos que brotan ríos de agua viva. Declaramos que la respuesta está delante de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a adorarle en el nombre de Jesús. Precioso Hijo de Dios. Vamos a adorarle con este canto. Vamos, arrebata tu respuesta. Arrebata tu respuesta en fe en el nombre de Jesús. Creo en ti.
harás en este lugar, bendito Padre. Creemos lo que harás. Familias restauradas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. Sí, Señor, tú lo haces en cada hogar, tú lo haces en cada joven, Padre, en cada varón, Señor. Pones el amor por su hogar, por su ayuda idónea, Padre. Pones ese amor que cubre multitud de errores, pones ese amor que es paciente, ese amor que tolera, ese amor que perdona, Padre. Ese amor como tú le has tenido a la iglesia, Padre. En cada mujer, Señor, pones ese amor, Padre, que perdona, que honra, que sirve, que amas. En cada hijo, Señor, tú obras, Padre. Creemos, Señor, que hay familias restauradas, corazones sanados, Señor. Familias fuertes en el nombre de Jesús. Varones comprometidos contigo, Padre, que no titubeen, Señor, que no se amedrenten, que no corran de sus responsabilidades. Señor, obra, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque lo que tú dices, tú lo haces, Señor. Padre, cumple el anhelo de los jóvenes estudiantes de titularse, de honrar a sus padres con su economía, de honrar a su iglesia con sus ingresos, Padre. Declaramos, Señor, que tú levantas ministros y levantas ministros profesionistas también, profesionales, Señor, y también amadores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. De una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias porque me amas. Puedo respirar, puedo caminar, puedo ver, puedo aplaudir, puedo cantarte, mi Dios. Tú eres grande, fuerte, poderoso, la gloria eres tú, y solo te agradezco por tanto, Señor.